Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo al siguiente panel, violencia intrafamiliar y abuso sexual en la infancia. El mismo estará a cargo de la licenciada Nora Schulman. Ella es licenciada en Trabajo Social, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. También la integrarán la licenciada Karina Rago. Ella es licenciada en Psicología, supervisora general equipos móviles del programa Las Víctimas contra las Violencias, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estará también la licenciada Johanna Goldwasser, licenciada en Sociología, forma parte del equipo del programa Las Víctimas contra las Violencias, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. También lo integrará la doctora Daniela Dupuy. Ella es abogada, profesora, capacitadora sobre investigación de ciberdelitos y cooperación internacional, fiscal a cargo del equipo de delitos informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El panel será moderado por Leni Cáceres. Ella es periodista especializada en violencia doméstica, de género y escolar, directora y editora del diario digital Femenino, integrante del Consejo Consultivo de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Le cedemos la palabra a ella para comenzar con el panel. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Primero agradecer a Sonia y a todo su equipo, a Soledad. Nosotros tenemos que valorar este espacio que tenemos hoy acá. No es común que se nos invite, que se nos abrace, que se nos trate tan amorosamente y encima gratis. Esto está genial. Mencionar también que está presente aquí en la sala una querida amiga y talentosa, Romina Ferrer, que es la autora del dibujito que nos acompaña y a quien ustedes pueden buscar en las redes sociales y va a colaborar seguramente con cualquiera de las actividades que hagan en sus espacios. Yo soy maestrita ciruela. Esto es, en los medios de comunicación es importante y por eso es importante para este congreso que venimos periodistas y es importante que estemos siempre alertas a las nuevas formas de comunicación y cómo modificar. No voy a retar a nadie, pero sería importante que en el futuro tengan en cuenta que no está bien decir delito sexual, abuso sexual infantil. Cuando nosotros simplificamos así, estamos ocultando al adulto, que es quien comete el delito, ¿sí? Entonces, lo correcto es decir abuso sexual en la infancia. No estoy marcando ninguna diferencia ni poniéndome en un lugar de superioridad. A todas y a todos nos cuestan estas modificaciones y estos cambios. Es un placer para mí integrar la mesa con estas maravillosas mujeres y no vamos a ser tan ordenaditas como el resto, vamos a levantarnos, vamos a movernos, vamos a cambiarnos de lugar y como moderadora me voy a portar muy mal porque la conclusión se la voy a dejar a Nora Schulman, por supuesto. Así que las dejo con ellas que tienen mucho para contar. Daniela. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Sonia. Para mí es también un placer poder compartir con todos ustedes el trabajo que estamos haciendo nosotros. Me desempeñé en la Justicia Federal Penal muchísimos años. Luego pasé y concursé para el cargo de fiscal a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando empezamos ya con un sistema que quiero contarles, que es un sistema moderno, el que impera en la ciudad de Buenos Aires, porque es el fiscal el que investiga los casos desde el mismísimo momento que llega a las denuncias hasta que lo lleva a juicio oral, y tenemos plazos procesales muy cortos para cumplir esto. Esto me resulta importante contárselos porque escuchaba el bloque anterior y tengo que de alguna manera apenas el granito de arena que mi equipo y yo ponemos en la justicia para que este tipo de casos puedan avanzar y se pueda determinar realmente quiénes son los responsables. La realidad es que a todas las cuestiones de abuso sexual en la infancia se le agregó una particularidad que todos seguramente vamos a compartir, y son las redes sociales, es decir, el ingreso y la permanencia que tienen los niños y niñas a las redes sociales. Esto lamentablemente ha traído a nuestras oficinas innumerables denuncias, innumerables casos,
A tal punto que cuando yo empiezo a advertir, porque siempre realmente tuve, a lo largo de mi carrera, tuve una inclinación por la vulnerabilidad de los niños y niñas, cuando empiezo a advertir esta situación, armamos con mi equipo de trabajo una propuesta al quien es hoy el ministro de Justicia, en ese momento era el fiscal general Germán Garabano, una propuesta de fiscalía especializada en cibercrimen, ¿sí? Ahí vamos a invitar a investigar todos los delitos que se cometen a través de Internet. Pero acá incluía también los fraudes, incluían los ataques de denegación de servicio, los daños informáticos, obviamente la pornografía infantil, el grooming. Claro que cuando nos aceptaron y nos crearon esta Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, nos empezamos a dar cuenta y a tomar realmente conciencia que el 90% de los casos que ingresaban en la Fiscalía eran de pornografía infantil y grooming. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas modalidades que me encantaría compartir con ustedes, que se cometen a través de las redes, que afectan a los adolescentes, que afectan a los niños y niñas, que afectan a las mujeres, propiamente dicho, desde una perspectiva de violencia de género y de violencia doméstica. Sin embargo, por el tiempo que tengo, me voy a acotar estrictamente a lo que implica para nosotros las investigaciones de pornografía infantil y de grooming, que creo que es aquí donde en muchísimos casos, luego de hacer investigaciones realmente serias y a conciencia, y no me importa quién sea el autor, porque escuchaba hablar a la representante de Chubut, y esto es cierto, es decir, cuando nos topamos con los autores de quienes abusan a los niños, de quienes distribuyen y producen pornografía infantil, o los acechan a través de las redes sociales para finalmente abusar sexualmente de ellos, no son personas con una formación sociocultural baja, todo lo contrario. Es gente como nosotros, ¿sí? Gente con una profesión, gente con una familia, gente que vive con su mujer y sus hijos. Socialmente cualquiera podría decir esto es imposible, pero no lo es. Y la realidad de la historia es que más allá de lo que yo le voy a contar brevemente en estos 15 minutos que ya me deben quedar, lo cierto es que si bien en esta porcioncita y granito de arena que desde la justicia estamos poniendo para luchar día a día con esto, y realmente somos un equipo muy comprometido en este sentido, no me pone contenta cuando voy a un juicio y se van esposados los delincuentes, que de hecho ocurre, ¿sí? De hecho ocurre. La verdad es que tenemos un altísimo índice de punibilidad en este tipo de casos. Los jueces juegan a esto porque si hay capacitación de los fiscales y de los jueces, como alguien decía por aquí, los casos y las pruebas se las mostramos. Y si hay imparcialidad, los casos y los responsables son condenados. Todo eso claramente exige un compromiso muy grande, una capacitación, una interacción de muchos actores. Y yo les decía que no me pongo contento, ¿por qué? Porque yo veo la cara de los papás, veo la cara de esos nenes que ya les prácticamente perjudicaron su vida emocional. Cuando me tocan decirles a los papás que los videos que encontramos en las computadoras de los delincuentes son sus hijos que pueden ser los hijos de cualquiera de nosotros, que nosotros diríamos, con la formación y educación que le damos a nuestros hijos, jamás podrían ser víctimas. No es así, no es así. Hace poco tuvimos un caso, porque yo les contaba que cuando nos llegan los casos de pornografía infantil, no sé si voy a utilizar el PowerPoint porque prefiero ir contándoles a medida que se me vienen a la cabeza, cuando comenzamos los casos de pornografía infantil que nos llegan millones por día. Les diría que al fuero de la ciudad de Buenos Aires llegan aproximadamente 3.000 reportes diarios
de distribución de pornografía infantil. Esto llega a través de una ONG que se llama National Center for Missing Children, es un convenio que hizo el Ministerio Público Fiscal con esta ONG americana. Esta ONG tiene una obligación por una ley federal de que cuando las empresas proveedoras de servicio de Internet les reportan, les comunican que sus clientes están subiendo material de pornografía infantil, inmediatamente tienen que dar noticia al órgano judicial. El órgano judicial, en este caso, somos nosotros, en la Argentina, pero entiendo que regionalmente e internacionalmente también estos casos se reportan. Cuando llegan a la ciudad de Buenos Aires, inmediatamente determinamos dónde está ubicada la IP, dónde está ubicada la computadora de la persona que habría subido y distribuido ese material pornográfico, e inmediatamente se lo remitimos en el día, sin más, al fiscal o juez, de acuerdo al sistema de cada provincia, para que comience inmediatamente a investigar. La realidad es que de las investigaciones de estos casos de pornografía infantil, siempre se derivan casos de grooming. Es decir, pornografía infantil entendemos por todo lo que es la facilitación, la distribución, la producción de imágenes o videos con menores de edad, sexuales con menores de edad involucrados, niños y niñas involucrados. Nosotros con la pornografía infantil tenemos, entiendo yo, un problema. La posesión de pornografía infantil no está tipificado en nuestro Código Penal. Yo en lo personal estoy trabajando en una comisión del Ministerio de Justicia para que esto sea tipificado. ¿Por qué? Porque ustedes me pueden decir, ustedes seguramente no me van a decir esto, pero sí, escuché colegas que me decían, la tenencia de pornografía infantil, a ver, cada uno hace lo que quiere con su vida, entra dentro de las acciones privadas de los hombres, es como la droga. No, no es como la droga. Si vos querés consumir estupefacientes, es tu vida. En definitiva, vos te vas a perjudicar tu propia vida. Cuando se tiene pornografía infantil, y con la lógica que esto criminológicamente lo tengo más que estudiado, cuáles son los patrones de conductas de quienes cometen este tipo de delitos, el pedófilo tiene material pornográfico, ¿no? Nosotros secuestramos las computadoras y empezamos a analizar secuestramos las computadoras y empezamos a analizar todo el material que tiene. Las carpetas son perfectamente organizadas, niñas de 3 a 9 años, rubias, efectuando una felatio. Niños o bebés siendo abusados. Es así, sin ningún problema. Videos incestuales de menores de 2 años. Entrás ahí, perfectamente encontrás y ves todos esos videos que lógicamente después se los llevo al juez a una audiencia de juicio, porque tampoco hago probation. Cuando vienen y me piden, bueno, hagamos una suspensión de juicio prueba, no, y tengo ya pronunciamientos del Tribunal Superior que me dicen, sigan adelante. No, este tipo de delitos son gravísimos y somos nosotros los responsables de llevar estos casos a juicios y que los responsables claramente estén en prisión. Por eso las penas bajas y luchamos porque las penas son bajas. Entonces, ¿por qué la tenencia también, además del que facilita, del que distribuye, del que vende? ¿Por qué la tenencia? Porque en esta lógica del pedófilo no se conforman con 5.000, 10.000, 8.000 imágenes de pornografía infantil en sus computadoras. Cada vez quieren más. Esto se llama demanda, ¿sí? La demanda que genera que tenga que haber más oferta. Pero para que haya más oferta, tiene que haber producción de pornografía infantil. Y para que haya producción, hay que violar a una niña o un niño. Entonces, claro que la tenencia también tiene que estar penada dentro de nuestro Código Penal, porque hay una vulneración clave a los niños y niñas. Ahora bien, cuando realmente les contaba el otro día, para que no se aburran con un caso concreto de un profesor de gimnasia del barrio de Las Cañitas en la ciudad de Buenos Aires. Es un barrio muy conocido, un barrio de gente bien, digamos, ¿no?
Bueno, no sé cómo decirlo porque a mí me sorprenden estas situaciones día a día, sin menospreciar y sin, pero son casos que uno dice, bueno, a lo mejor ocurren en otros ámbitos de menos formación, pero no es así. En un gimnasio del barrio de Las Cañitas, un profesor de taekwondo, de un arte marcial, no era taekwondo, de un arte marcial, ¿sí? Se inicia el caso justamente con la denuncia de los dos hijos de su mujer, que ya tenían 18 años. Estos chicos, en un momento veo que están hablando con uno de los que conforman mi equipo y como que era una situación poco común y les digo, haceros pasar. Y me empiezan a contar que, y esto por eso voy muchas veces a la capacitación y entiendo lo que dicen de la justicia, entiendo perfectamente lo que dicen porque miren lo que nos pasó. Los dos hermanos vienen a juntar mucha fuerza para contar que el marido de su mujer los abusó durante muchísimo tiempo en la misma casa y cuando la mujer dormía, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, cuando fui a hacer la denuncia, yo ya hice la denuncia, la hice en el fuero penal nacional, pero me preguntaron si había instado si yo quería instar la acción. Y yo les dije que no, porque yo no tenía ni idea lo que era instar la acción. Entonces archivaron la causa. Archivaron la causa. Entonces, cuando vos escuchás el relato, como yo que he escuchado el relato de esos dos niños, ya mayores de edad, que esperaron cumplir la mayoría de edad para venir y declarar, o sea, por una cuestión de sensibilidad humana mínimamente, decís, bueno, vamos con todo a ver qué es lo que encontramos. Fuimos con todo a ver lo que encontramos. Terminamos encontrando una persona que no solamente había violado a estos dos niñitos, los había abusado sexualmente a estos dos niños, sino que había abusado sexualmente a prácticamente la mitad de la clase de esta arte marcial, que él se hacía pasar como el mayor referente frente a sus padres en el ámbito deportivo con relación a sus chiquitos, y el target eran varones de entre 13 y 15 años. Esta persona, a través de un perfil falso de Facebook, vendía como si fuera una agencia de publicidad muy conocida para que los chicos se hagan famosos y de esta manera iba avanzando hacia ellos, hasta con el consentimiento de los propios papás. Al principio que decían, me deja sacarles, me los llevo al estudio, les saco unas fotografías. Las primeras sesiones los papás iban con los chicos y eran fotografías vestidos. Claro, después imagínense, el profesor de artes marciales del hijo de ustedes, ¿cómo no tener quizás confianza? La segunda sesión era, bueno, sacate la remera, la tercera sesión era sacate la ropa interior, la cuarta sesión era fotos desnudos con el miembro que tenía que estar erecto y la quinta sesión o más, o digamos la sexta o la décima, porque a veces los chicos no lo querían, no querían ser lógicamente penetrados, era cuando él cometía el abuso sexual. Allanamos allanamos el gimnasio en la mitad de la clase. Cuando los papás fueron a buscar a sus hijos, ese fue el momento calculado especialmente para allanar el lugar y le secuestramos de todo, porque simultáneamente allanamos su casa y el famoso estudio, y fue tremendo la cantidad de niños que encontramos en el marco de esa investigación que habían sido abusados, fue tremenda la cantidad de imágenes y videos de producción de pornografía infantil, y también encontramos en sus computadoras conversaciones con los menores de edad a través de las redes sociales, y acaba el grooming, por eso no puedo dejar de desvincular estas tres problemáticas que en la Fiscalía son las más importantes, las que nos lleva, digamos, más tiempo, conversaciones con los menores para que también a través de la webcam les mandaran fotografías desnudos, fotografías, invita a tal amigo tuyo y lleven a cabo tal o cual actividad sexual, y me la mandan, y se las mandaban los chicos porque ya tenían, ya los chicos confundían entre lo que era
la confianza del referente y la presión, porque ya llega un momento que es una presión constante para que ellos sigan participando en estas actividades y les sigan mandando fotografías, y esta persona, y esto está todo comprobado, todas estas fotografías las distribuía en una red internacional de pornografía infantil. Este es uno de los, en estos momentos tengo más de 1.800 casos tramitando en la Fiscalía. Tuvimos que hacer 2 fiscalías más especializadas porque no damos abasto. Nos capacitamos constantemente. Es decir, nosotros también tenemos esto de darnos cuenta que en muchas ciudades, en muchas provincias hay mucha voluntad, pero faltan recursos, ¿sí? Muchas voluntades de ONG, de diferentes áreas de los ministerios, hasta mismo de fiscales y de jueces. Pero faltan recursos. Hoy por hoy estamos yendo a muchas provincias como para tratar, y a través de un programa del Ministerio de Justicia, de replicar estas fiscalías especializadas en las diferentes provincias. Estos delitos, ya cuando las redes sociales se introducen, son transnacionales, ¿sí? No son locales, nada más. Son transnacionales. Entonces, la lucha tiene que ser en conjunto para atacarlos. Pequeño granito de arena desde el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires es esta Fiscalía Especializada, que les puedo decir que me reconforta por la cantidad de casos que podemos resolver y de responsables que hoy no están en libertad. Y voy a seguir trabajando claramente en consecuencia, pero sola no se puede. Necesitamos más fiscales y más jueces comprometidos. En la Ciudad de Buenos Aires es un distrito chico. Esto tiene que abordarse a nivel nacional. Bueno, un placer, me encantaría seguir contándoles un montón de las experiencias y de las cosas que hacemos, pero bueno, a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Después van a poder hablar con Daniela. Yo voy a tratar de intervenir lo menos posible para que ustedes puedan aprovechar el tiempo con las panelistas. Ahora vamos a realizar un cambio de lugares. Y Daniela, no te olvides después de mencionar los sitios donde denunciar. Voy a poner acá porque yo había traído para compartir con ustedes un PowerPoint, pero hay lugares que me gusta más contarlos directamente. Este es el lugar donde se pueden denunciar, los hechos de grooming, los hechos que tengan conocimiento de pornografía infantil, conocimientos de páginas de pornografía infantil que ustedes o que las ONG tomen conocimiento, que figuran en la red. El sitio del Ministerio Público Fiscal lo pueden hacer claramente a través de un mail, pero tenemos oficinas los 365 días del año, las 24 horas del día. Mi teléfono, ya saben, esas oficinas, que está abierto las 24 horas para cualquier caso de urgencia, el mío y el de todo mi equipo claramente. Así que nada, cualquier duda a disposición de ustedes. Ahora va a salir Karina, es del programa Las Víctimas contra las Violencias, y es importante mencionar que este es el programa más sólido que existe en el país. Ya va a cumplir 11 años y estaría buenísimo que pudiéramos hacer algo para tenerlo en todas las provincias. Hay en algunas, pero no en todas las que necesitamos. Bueno, primero los agradecimientos a Sonia por la convocatoria. Nosotros, como acá comentaba la compañera, funcionamos desde el año 2006. El programa se llama Las Víctimas contra las Violencias. Estamos dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y la coordinadora, la que ideó este programa, fue la doctora Eva Giberti, y es la que nos acompaña en el día a día en las intervenciones. Sí, a ver.
Ahí estaba. Bueno, mientras tanto les voy contando cómo trabajamos en el programa. El programa fundamentalmente lo que busca es el empoderamiento, ¿no es cierto?, de las víctimas. Por eso la doctora Valliberti eligió este título y no otro. Y si ustedes ven, está el contra en mayúscula porque justamente lo que buscamos es este empoderamiento, es un posicionamiento de las víctimas frente a la violencia que sufren, ¿no? Una restitución de sus derechos vulnerados. Bien, el programa tiene equipos móviles, sí, consta, fundamentalmente es muy conocido como la línea 137, la línea, bueno, acá es lo que les comentaba, ¿no? Lo de la elección del título del programa. Podemos pasar a la siguiente, por favor. La línea 137 lo que hace es acompañar cuerpo a cuerpo a las víctimas de violencia sexual y familiar. Cuando digo cuerpo a cuerpo, a diferencia de otras modalidades de contención, de asistencia, lo que hacemos somos profesionales, psicólogas y trabajadoras sociales que estamos de guardia las 24 horas, los 365 días del año. Acá tengo el grupo profesionales del equipo de Ciudad de Buenos Aires, por allá hay profesionales y colegas de Misiones. El programa se replica en Misiones, en Chaco, y está comenzando a instalarse, estamos dando los primeros pasos en Chubut, pero se originó en Ciudad de Buenos Aires. Bien, y otra línea que tenemos, y que es como más nuevita, porque es una línea que originalmente funcionaba dentro del programa contra la explotación sexual infantil, contra niños, niñas y adolescentes, y grooming. Desde el 19 de noviembre del 2016 se instala esta línea nacional dentro del marco de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, se lanza esta línea contra el abuso sexual infantil. Con lo cual, con esta línea llegamos a todas las provincias, son estos profesionales, psicólogos y trabajadores sociales que están del otro lado del teléfono a las 24 horas y lo que hacemos es un trabajo bien minucioso. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las profesionales que escuchan a la víctima del otro lado o a quien llame, porque a veces muchos llamados son de asesoramiento y de acompañamiento, digamos, a maestros, a médicos. Hemos acompañado recientemente un médico desesperado de una salita en una provincia que no sabía cómo manejarse frente a un caso de abuso sexual, tenía conocimiento de la línea y bueno, se la fue acompañando desde el protocolo que había que administrar, y por supuesto también en cuanto a la denuncia que debía hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace desde el 0800 fundamentalmente es escuchar a la víctima. Si tenemos un adulto responsable que va a acompañar el tema de la denuncia, por supuesto que se lo asesora a dónde se tiene que dirigir y no solamente se lo asesora y se lo deriva, sino que nos aseguramos que se lo reciba en el lugar donde tiene que ir a hacer la denuncia. Esto es fundamental porque si no nos encontramos con que la persona va y no es bien recibida o no se la recibe o se le dice que eso no amerita una denuncia, etcétera. Una cantidad de variables se pueden dar. Por eso en este equipo se escucha en esta primera instancia, se hace esta derivación. Si es en la urgencia, por supuesto que se van a comunicar con la comisaría local, con el hospital zonal, con lo que sea necesario, y si no es urgente, va a intervenir posteriormente un equipo de seguimiento que va a evaluar si el adulto en referencia hizo la denuncia o no, si se efectivizó la protección del niño o no, y va a continuar el programa tomando el caso. ¿Qué sucede cuando no tenemos un adulto? Porque muchas llamadas son anónimas, porque llama al vecino y dice, bueno, la verdad es que yo no me animo a denunciar porque es mi vecino, pero yo lo escucho, pero me va a venir a amenazar a mí, bueno, anda armado, etcétera. Por supuesto que el programa
labra un acta, se comunica con el servicio local zonal y se eleva este acta para que se tome alguna medida, alguna intervención. Y estos son los casos más complejos que van a tener una continuidad mayor, seguramente en el tiempo, por la efectividad o no, digamos, de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Sí, la siguiente. Bueno, esto es una de las tantas definiciones de lo que nosotros consideramos abuso sexual infantil, involucramiento de un niño en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar su consentimiento informado, o para las cuales está evolutivamente inmaduro y tampoco puede dar su consentimiento, o en actividades sexuales que transgreden las leyes o las restricciones sociales. Cuando yo leo estas definiciones se me vienen un montón de ejemplos, ¿no? Papás o cómplices o personas adultas que dicen, ella sabía muy bien lo que hacía. Una chica de 14 años, por ejemplo, que cuando se levantaba a la mañana, habitualmente vivía sola con su mamá se pone en pareja y ella dormía con un remerón largo y su ropa interior. La madre justifica al padrastro violador porque dice que ella lo provocaba a levantarse, ¿no? Y pasearse por la mañana por la casa de esa manera. Hay muchas situaciones donde se interpela a la víctima y fundamentalmente a los niños, ¿no? Muchas situaciones. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, acá lo que les comentaba, ¿quiénes son los que intervienen? Psicólogos y trabajadores sociales. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos? Es contener y acompañar a las víctimas. Elaboramos estrategias. Una de las características fundamentales de la línea y del programa es ser creativos. A veces los recursos del Estado no nos alcanzan, entonces buscamos por otro lado. A veces todas las intervenciones son únicas, con lo cual cada situación particular se va a ir evaluando y elaborando con el adulto responsable. Esto es, si una niña que sabemos que contamos con una mamá cómplice, una maestra, se anima a llamar a la línea de teléfono, por supuesto que vamos a tomar a esta maestra como referente y vamos a lograr que intervenga. Nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos la Guardia Permanente de Abogados, que obligatoriamente tenemos que convocar. Entonces armamos toda una red y una estrategia de protección de esa niña en la urgencia, ¿no? Cuando estamos hablando de un caso de una niña que logramos que le contara a su maestra que viene siendo abusada sistemáticamente por alguien. La verdad es que la creatividad es una de las características fundamentales. Yo recuerdo que en Misiones una de las chicas nos decía, bueno, cuando íbamos a una casa y nos encontrábamos con que venía el victimario, nos presentábamos y decíamos, no, somos vendedoras de Avon. Porque la verdad, claro, porque la verdad es que lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para no poner en riesgo a esa mujer o a esa niña víctima, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Damos intervención a diversas instituciones y organismos, esto es fundamental, obviamente que solo no podemos y además no tenemos competencia en todo. Acompañamos a la víctima en el momento de realizar las denuncias penales y civiles, esto sí lo puede hacer la línea 137, el 0800 lo que va a hacer es asegurarse de que esto se efectivice. Bueno, y acá es como les decíamos, en Cava, en Misiones y en Chaco está la línea con los profesionales que van en búsqueda de las víctimas, ¿sí? La activación de redes, recursos, derivaciones, elaboración de actas para su eleve al organismo correspondiente, esto que les decía del 0800 es como el formato más común que utilizamos, y en todas lo que buscamos es el posicionamiento activo promoviendo condiciones de empoderamiento. Bien, esto es el otro equipo que yo les decía, que hay como dos equipos que sostienen, ¿no? Uno es el de la urgencia y otro es el equipo de seguimiento, que va a indagar y va a continuar asesorando acerca del estado que se encuentra transitando la víctima y su contexto. Una de las cosas que nos pasa trabajando en la línea es que trabajamos todo el tiempo con nuestra propia frustración como profesionales. Porque lo que suele suceder es que la víctima que encontró, y no me malinterpreten, pero digo, la víctima que encontró y que hizo un recorte, las profesionales de la urgencia, a veces no suele ser la víctima con la que se encuentra el equipo de seguimiento. ¿Por qué? Porque ya pasó un tiempo, porque probablemente el victimario volvió, le pidió
perdón, intentó seducirla. Entonces, la verdad es que ese caso muchas veces se sostiene reiteradamente en el tiempo. Digamos, a veces tenemos casos en el sistema de 10, 12 intervenciones por una misma víctima, ¿no? Por esta cuestión que conocemos bien del círculo de la violencia. Entonces, es fundamental la tarea del equipo de seguimiento, esta indagación que hace. Bien, algunos temores de las víctimas con las que nos encontramos es en niños, fundamentalmente, que tienen temor a ser castigados porque se animaron a contar algo que deberían mantener en secreto, ¿no? En pacto con el victimario. Que los seres queridos o ellos mismos corren el riesgo de ser lastimados por el perpetrador encubierto. Esto es muy común, ¿no? La amenaza del victimario hacia el niño, que si vos contás esto, puedo matar a tu mamá, a tu hermanito, les puede pasar algo. Y que serán responsabilizados por provocar el abuso. Esto también es muy común, ¿no? Se los responsabiliza, esto que yo les contaba antes. Ella se lo buscó, anda provocando, no me dijo que no, entonces yo pensé que le gustaba, ¿no? Y esta es otra de las variables muy comunes, es que no se les va a creer. Esto también, los chicos no hablan porque a veces creen que no se les va a creer, saben que no se les va a creer. Bien. Bueno, nosotros, algunos puntitos así, muy en líneas generales, para tener en cuenta. La posición ética profesional, romper el círculo del miedo. Digo, nosotros, todos los que trabajamos en esto, lo tenemos claro. Pero todavía nos encontramos con maestros, con médicos, con abogados que dicen, y no, pero voy a tener problemas yo, pero me va a venir a buscar a mí. Que también es una variable que puede ser cierta, ¿no es cierto? Pero tenemos una responsabilidad ciudadana, ¿no? Hay que poder romper ese círculo que nos genera, ese círculo de miedo que nos genera este tipo de hechos. En las víctimas menores tenemos la obligación de denunciar. Y esto, aunque parece obvio, la verdad que todavía sigue pasando. La denuncia no es un requisito para recibir un tratamiento médico. En los casos de violación, puntualmente, a veces sigue pasando esto de que, bueno, tenés que ir a hacer la denuncia y después volvé y te damos la medicación, ¿no? Bueno, y en relación a la medicación se recomienda que se la administre dentro de las 72 horas, preferentemente. Hay algunos médicos que en algunos casos lo extienden a un par de días más, hasta hemos encontrado médicos que hasta dentro de los 7 días le dan la medicación. Esto tiene que ver con la eficacia, fundamentalmente. Todos los centros de salud deben entregarlo por guardia, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires esto está instalado, aunque siempre falta, ¿no? Siempre falta alguna medicación. Y que esta ingesta en los casos de violación dura 30 días. O sea, va a ser controlada por el infectólogo del hospital público durante 30 días. Sí, la siguiente. ¿De qué va a depender el pronóstico? Va a depender del vínculo que tenga con el agresor. Esto es fundamental. No es lo mismo si es el padre, el hermano mayor, el abuelo, ¿no? Si es un desconocido. La reacción de los que reciben el relato de lo sucedido. Una de las características del programa justamente es ver cuál es la situación en la que nos encontramos cuando estamos frente a la víctima. Si tenemos una familia que contiene o si tenemos una familia que acusa, que juzga también, ¿no es cierto? Familia, amigos, gente de confianza. Es fundamental cuál es la reacción. Por eso el trabajo en equipo, porque por lo general una de las profesionales se mantiene trabajando fundamentalmente con la víctima y en los casos que la reacción es nociva para la víctima, otra de las profesionales va a hacer una intervención clara, informativa, ¿no? Y sacando un poco los prejuicios de lado con la familia y el contexto. La existencia o no de victimización secundaria también es un pronóstico, ¿no? Eso es algo que nos encontramos mucho. El apoyo que reciban las víctimas una vez que lo cuente, que está enlazado con la reacción, ¿no? Que decíamos antes. El tipo de resolución judicial, esto es fundamental. Esto es parte de la reparación y de la recuperación, el tipo de resolución judicial. Y el tratamiento psicológico o no, en el caso de que lo necesite, ¿no?
Cuanto más temprano se realice el abordaje interdisciplinario, mejor será el pronóstico. Esto también. Por eso nuestra intervención en la urgencia cuerpo a cuerpo, cuando nos encontramos en plena situación de crisis y de pedido de auxilio. Bien. Le paso a mi compañera. Traté de ser respetuosa y breve. Perdón, hola, no sé si se escucha. Bien. Bueno, un estilo distinto, disculpen, soy socióloga y soy más de escritorio. Antes que nada, bueno, obviamente junto a Karina agradecer muchísimo a Aralma por esta invitación. Sí, el Power. Bueno, y un poco contarles la idea de la presentación. Gracias a la doctora Eva Giberti que nos... Es el mismo Power. La idea de la doctora Giberti de darnos la oportunidad y la generosidad de poder participar acá, un poco es contar que además en el programa de tener 180 profesionales y personal administrativo, digamos, somos hay equipos de abogados, equipos de investigación, de estadística, digamos, es un programa sumamente amplio que por todo lo que contó Karina requiere de una estructura que es muy desafiante poder implementar. En esta oportunidad les traigo me falta experiencia, disculpen. Les traigo un mito, que es el mito de Ganímedes. Ganímedes era un niño adolescente, príncipe de Troya, que fue raptado por Zeus, el dios de los dioses del Olimpo, conocido, quien lo agarró de los muslos y transformado, metamorfoseado en águila, se lo llevó al Olimpo, le dio el elixir de la vida eterna y de la juventud eterna, y lo transformó en su copero, o su amante también, a pesar de los celos, digamos, de Hera en esa época, en este mito, perdón. A cambio, envió a Hermes, al rey de Troya, le entregó un par de caballos muy mágicos para que el padre de Ganímedes acepte y consienta que se lo lleven, ¿sí? Este mito fue reeditado por muchísimas y muchísimos pintores, escultores, músicos, poetas, y me parece que poder traer este mito va a tener después, a lo largo de esta disertación, que disculpen voy a leer, nos parece que puede introducir a una tesis en la que nosotras estamos pensando, que tiene que ver con la violación y el incesto de niñas y niños como una forma de tortura. El programa además cuenta con una serie de estadísticas que con lo que pensamos es importante sostener este mito, cuestionarlo, criticarlo y no sostenerlo. Y es que en 10 años de intervenciones, me estoy refiriendo al equipo móvil de violencia sexual, atendieron a 9.766 víctimas, de las cuales el 52% han sido niñas, niños y adolescentes. Estas intervenciones y estos acompañamientos generaron una gran cantidad de información, la cual es pública. Ustedes a la salida van a poder contar con un fascículo con toda la estadística de este programa, que fue, por supuesto, gracias a un montón de intervenciones bien hechas. Y se puede advertir que el 76% de las niñas son menores de 5 años, ¿sí? En el caso de las niñas, la victimización es mucho más alta que en el caso de los varones. Esto es la transversalización de género en la lectura de las estadísticas.
Por supuesto, bueno, en el día de ayer Lucila Argüello de UNICEF dio algunos de estos datos, nos parece importante retomarlos. La convivencia con el agresor es un dato alarmante, un 19% parecería poco, pero en esta magnitud de casos es muy grave, así como el género del agresor. Claramente el agresor en un 95% es varón, cosa que se sabe, pero distinto es verlo en números, me parece. Bueno, respecto a los datos de la línea nacional 0800-222-1717, esto al ser una línea nacional, si bien tenemos una información provincia por provincia, esto no es una muestra nacional, esto es una pequeña parte de las víctimas y de los familiares y referentes que llaman a la línea, porque por supuesto hay recursos provinciales, hay organismos provinciales a los que también se puede acudir, pero sí nos está mostrando una foto, un mapa de lo que está sucediendo con el abuso sexual en la infancia. Y esto además ratifica los datos que veníamos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, que es el 70% de los agresores son familiares, la mayoría padre o padrastro. A pesar de los grandes avances en materia de derechos de las mujeres, en materia de legislaciones en derechos humanos, en acceso a justicia, nuestro contexto patriarcal y adultocéntrico persiste. El varón simboliza la máxima autoridad y paterfamilia, sosteniéndose en los estereotipos de género y asimetrías de poder. Varón, proveedor; mujer, reproducción. El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, en su máxima expresión, como es el incesto, la violación de un padre progenitor hacia su hija, constituye una de las prohibiciones fundamentales en nuestras culturas y sociedades occidentales, encontrándose en el margen más crudo del objeto. La violación a una niña o un niño por cualquier vía, entendiendo esto en el eufemismo de abuso sexual con acceso carnal, se inscriben dentro de la ley con las más altas penas según lo designa el juez, ¿no? Eva Giberti en su libro Incesto Paterno-Filial advierte la ausencia del incesto en el Código Penal, refiriéndose como acto agravado por el vínculo, con lo cual posiciona a la niña en el lugar de la persona violada, desconociendo las diferencias entre las víctimas, puesto que ser violada por el padre durante la niñez configura una índole de victimización que se diferencia de la violación por un familiar cercano o por un desconocido. En ocasiones, el abusador sexual constituye una presencia y autoridad central en la vida de las niñas y los niños, tanto por el sometimiento, dominación, vínculo, como por las amenazas y doble fachada. Él les indica lo que deben callar, las amenaza, los seduce, las extorsiona, transforma su vida en una monstruosidad naturalizada. En este contexto, encontrar una grieta para ser escuchada depende de que la niña o el niño se halle con oídos atentos y protectores. El relator especial contra la tortura de Naciones Unidas, Manfred Novak, en 2008, advierte la dificultad de las víctimas de oponerse al uso de la fuerza. Identifica la violación como una expresión extrema de esas relaciones de poder, en que una persona trata a otra como un mero objeto. Asimismo expresa que calificar la violación contra las mujeres como un acto de tortura implica considerar el señalamiento social, político e institucional para el Estado y sus estructuras jurídicas. Ello incluye proteger a la víctima, penalizar al agresor y generar las acciones reparatorias necesarias para la niña, el niño o el adolescente. El artículo 1 de la Convención contra la Tortura nombra 4 elementos de lo que tiene que tener la tortura para ser como tal, que es el dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, la intención, el propósito y la participación del Estado. Remarca que cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Y acá nos paramos en la palabra aquiescencia, que nos parece que es una palabra que tiene una etimología muy interesante y que la aquiescencia viene de aquietar, descansar, es la quietud, es la dilación, tolerancia. La resolución de Akayesu, que algunos conocerán, yo soy socióloga, así que lo estuve investigando un poco,
admitió que la violación es una forma de genocidio. Esta instalación de la violación como forma de genocidio es fundamental para empezar a ver la gravedad y los efectos devastadores que tiene la violación, no solo en una víctima en particular o una familia en la que está la víctima, sino como un efecto social y comunitario que tiene ese hecho. Añadimos aquí la noción de tortura del Estatuto de Roma, que es causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Cuando Ghiberti titula su último libro, Abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, un daño horroroso que persiste al interior de las familias, remarca allí no solo la sistematicidad del abuso sexual, sino también la persistencia en el tiempo que tiene un hecho de abuso sexual en una niña o niño cuando crecen, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando una madre o abuela denuncian situaciones de abuso sexual por parte del padre y al cabo de un tiempo el juez desestima la denuncia, la misma no se investiga adecuadamente en ocasiones, la niña o el niño se retractan o la referente, o bien el Poder Judicial decide revincularla con el agresor, cosa que puede suceder? El caso de 2 jueces de la provincia de Buenos Aires se estuvo resonando hace un tiempo, que dictaron la reanudación del vínculo de una nena de 2 nenes de 6 y 4 años. Hoy en día se encuentran en un jury de enjuiciamiento porque después de la reanudación del vínculo, estos niños fueron violados, incestuados por su padre, a posteriori de la reanudación del vínculo. No estamos relatando una situación ajena a lo que se escucha en el programa, cuando en el 30% de los casos que ingresan al 0800-222-1717 se encuentran judicializados, mientras el proceso judicial se desarrolla lentamente, en algunos casos, el agresor continúa en contacto con la víctima. La quietud de la justicia ante niños y niños violados o incestuados, tolerando o permitiendo que el agresor continúe en contacto con la víctima, genera marcas que persisten en el tiempo. Y nos interesa tomar también la figura de Philippe Arié, que muchas de ustedes deben estar familiarizadas con su texto, en tanto desnaturaliza la niñez, la pone en contexto, y no solo muestra la situación de la niñez a lo largo de la historia en Europa, en ese caso, sino pensar la contracara, cómo el mundo adulto está analizando, está viendo, está construyendo a esas niñas y niños también. Tengo que tomar a Bourdieu, que en la reproducción destaca la acción pedagógica de la cultura, mediante la cual se logran instalar significaciones del mundo e imponer relaciones sociales de manera que sean legítimas para ese grupo social, ocultando las relaciones de fuerzas y la violencia simbólica que se encuentran en sus bases. No podemos dejar de soslayar que las violencias contra niñas y niños no solo se hallan en el interior del hogar. Los estudios de género nos brindan el marco y prisma necesarios para comprender la complejidad de las violencias y su polisemia. Tomamos a la antropóloga Rita Segato cuando afirma: el violador es un síntoma social. Repito, el violador es un síntoma social. La ley que consigue tipificar el delito de abuso sexual solo captura la punta del iceberg. Y nosotras acá decimos que un familiar, la violación y el incesto son la punta del iceberg también, ¿sí? No sé si ustedes recibieron algún tipo de WhatsApp o por Facebook algún video de niñas o niños perreando, bañándose en la ducha, burlados, y que muchas veces se retuitean, se ponen, hay numerosos casos, no los quiero detallar acá porque me parece que hay numerosos videos de YouTube de niñas y niños que están siendo replicados en las redes sociales. Las violencias no solo son aquellas identificadas como las violaciones, abusos o golpes. Desde el mundo adulto se filman a las niñas y niños en su intimidad, reproduciendo videos que serán viralizados por anónimos del espacio cibernético. El mito de Ganímedes se reedita y encuentra en su simbología las asimetrías entre los sujetos sociales y seres poderosos frente a aquellos que no tienen voz o que se encuentran invisibilizados. La reedición mítica de la pasividad del niño o niña frente al mundo adulto que lo somete a sus placeres y deseos produce desde ya la paradójica respuesta: él o a ella le gusta que lo filmen.
La naturalización de las violencias genera niños, cuerpos omitidos y sujetos a las disposiciones tutelares que el adultocentrismo y el etnocentrismo siguen instituyendo en sus mitos y prácticas disciplinadoras. Nuestra sociedad no solo cosifica a estas niñas y niños filmadas y fotografiadas, sino que las omite como personas, sin advertir si en el futuro creerán que es normal que quien debía velar por su cuidado y protegerlo lo expone a que una multitud desconocida lo reproduzca. Aquí no estamos mencionando las implicancias redituables que implica un clic o un link, un like en YouTube, ¿sí? Pero tiene costo eso también. El cuerpo de Ganímedes entonces sigue siendo raptado por águilas rapaces que continúan sobrevolando, esperando a su próxima presa. La pedagogía de la crueldad se traslada a las esferas más recónditas de nuestra vida cotidiana. El desafío es continuar la sensibilización desde todos los campos en los que nos encontramos, no solo en los ámbitos educativos y familiares, sino desde la reflexión personal y colectiva de nuestras prácticas. Muchas gracias. No me digan que no tengo las panelistas más obedientes, pero perfectas. Las dejo con mi querida Nora. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Sonia, por tanto cuidado, tantas atenciones y por poder crear un ámbito con muchas voces y que se oigan muchas cosas, algunas que no nos gustan y que hay que discutirlas y otras que podemos pensar en reflexionar sobre ellas. Yo voy a hablar de realidades y de derechos. Acá han sobrevolado los derechos del niño, pero concretamente no hablamos de lo que son los derechos de los niños y los derechos vulnerados de los niños. Para eso tenemos una convención internacional sobre los derechos del niño, que está incluida en nuestra Constitución, en todas las constituciones provinciales, en todos los códigos. El Código Civil ha hecho un avance importante en todo lo que tiene que ver con la concepción del niño, con su estatus dentro de la sociedad. Todo eso está bárbaro. Tenemos leyes contra la violencia, la ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de Derechos, en funcionamiento. Tenemos leyes provinciales, en todas las provincias hay leyes de protección integral de derechos, y yo pregunto, ¿quién protege los derechos de los niños y de las niñas? Y de las niñas particularmente. Ayer creo que Diana se refería a esto, porque la niña es cierto que está invisibilizada, y es cierto que cuando se dictó la Convención sobre los Derechos del Niño, era otro momento, era un momento de individualismo. Acordémonos que es fines de los 80, principios de los 90, Pacto de Washington, varias neoliberalismo absoluto. Entonces, esta convención, que fue realmente de avanzada, no incluía a las niñas. Era la Convención sobre los Derechos del Niño. Por suerte, leyes posteriores y después de los acuerdos de Beijing y de Belén do Pará, se incorporó a las niñas, y en todas las legislaciones ya hablamos de protección de derechos de niñas y adolescentes. Y hablamos de protección de derechos, no de protección de los niños, porque la protección de los niños tiene que ver con un concepto tutelar, absolutamente tutelar, que se sigue perpetuando en los organismos que atienden temas de niños y niñas, y mucho más en la justicia. Estamos hablando de esta idea tutelar de una familia ideal, una mamá, un papá y dos chiquitos, bien vestidos, bien arreglados, donde esa familia no puede pasar nada. Entonces, muchas profesionales y muchos profesionales que trabajan en estas temáticas están con esta concepción todavía de esta familia
Y entonces, ¿cómo no va a revincular si es su papá? ¿Mm? Entonces tiene que verlo el papá, porque el papá es una figura importante para su crecimiento, y entonces pasan cosas como que nos mandan un oficio de un juzgado de menores de la provincia, de un juzgado de familia de la provincia, donde nos preguntan, a ver, ¿qué daño le provocaría a una niña no revincular y no ver a su papá en el futuro? ¿Y qué sé yo qué daño le va a producir en el futuro? No tengo la bola de cristal para decir que le va a producir daño verlo si es un padre abusador, hasta que el padre no tenga las condiciones necesarias para que esta niña o este niño elija verlo. Pero esto es hacer futurología en una cosa en la que los hechos están pasando hoy. Hoy están produciéndose abusos sexuales, no sabemos si más, menos, toda esta discusión, si se sabe, si es porque se sabe más, si es porque se denuncia más, no sabemos, no hay estadísticas claras, no podemos hablar de, cuando a mí me dicen, por ejemplo, una de cada cinco niñas es abusada. ¿Sobre qué población? ¿Qué población es la que tomamos para poder hacer una estadística seria? Por ejemplo, cantidad de niños y niñas abusados o violentados o maltratados no pasan por los organismos públicos. Se atienden en consultorios privados, se atienden en obras sociales privadas. Entonces, ¿de qué estadísticas estamos hablando? No se puede hacer una numerología, una estadística seria acerca de lo que no sabemos. Y además, hay una cuestión que está rondando ahora que tiene que ver con unir derechos o falta de derechos con pobreza. Y esto es una falacia que yo la vengo escuchando a raíz de que se está discutiendo ahora la figura del defensor del niño. Y entonces se pone, en la Argentina hay tantos niños pobres, necesitamos un defensor. El defensor del niño no va a solucionar la pobreza. Pensemos lo que dijo el doctor Rosansky ayer, cómo tiene que ver el tema de la economía y cómo de alguna manera las políticas van dirigidas por la economía. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un defensor del niño va a solucionar el tema de la pobreza del niño? Podrá solucionar temas que tienen que ver con colectivos de niños, con temas que tienen que ver con problemáticas particulares de algunos niños, pero no va a solucionar el tema de la pobreza. Entonces se hace como una fantasía alrededor de lo que pueden hacer o resolver determinadas figuras. La otra fantasía es el juez o jueza, todopoderosos. Entonces, cuando uno hace la denuncia, sí, hay que hacer la denuncia, está bien, hay que hacer la denuncia. ¿Y a dónde va esa denuncia? A ver, entra en un juzgado de familia. Juzgado de familia, vuelvo a esta mentalidad tutelar que no se fue, que 16, 17 años de convención significa nada en términos de que yo decido, yo mando y yo separo al niño, yo lo vuelvo al niño como si fuera este objeto, cuando estamos hablando de un sujeto de derechos. ¿Quién le pregunta al niño, por ejemplo, dónde quiere vivir? ¿Quién le pregunta al niño? ¿Cumplen con ese requisito mínimo que tienen las leyes de oír al niño? Lo oyen, pero nadie le da bolilla a lo que dice. Entonces, ¿para qué lo van a oír realmente? Lo van a oír para de alguna manera revictimizarlo en todo un proceso judicial. Nosotros trabajamos con niños y con madres que tienen un recorrido, que los niños hablan como si fueran jueces. Hablan de las pericias, hablan de los juzgados, hablan del equipo técnico, hablan asusta, realmente asusta que un niño de 4, 5, 6 años tenga un lenguaje jurídico. Y que hable de los tribunales como una cosa común. Fui a tribunales porque me preguntó la trabajadora social, me preguntó tal cosa, y entonces la psicóloga.
y el derecho al juego del niño y el derecho a vivir una vida tranquila y en paz y en convivencia con los seres queridos por él. A ver, ¿quién le obedece a un niño cuando dice, no, yo no quiero estar, ni quiero verlo a mi papá porque mi papá me hace mal? O me toca o se acuesta conmigo en la cama. Pareciera que eso es algo común. Entonces, pero eso sí, cuando los abusadores ponen una demanda por impedimento de contacto, enseguida se empiezan a mover todos para reanudar el vínculo, porque entonces la mujer no cumple si no lo lleva al niño porque sabe que lo va a castigar o que lo va a abusar, no cumple y entonces esa carga pesada cae sobre lo que nosotros llamamos las madres protectoras. Las madres protectoras, que son las madres que acompañan, y acá tenemos un ejemplo, que son las que acompañan a los niños, son las que realmente están involucradas en que el niño tenga un entorno saludable y que pueda vivir de la mejor manera posible, son las madres que son juzgadas por el SAP, el famoso SAP, no sé si lo habrán oído todos, o el síndrome de alienación parental, que no existe, que es una cosa inventada por un personaje siniestro que era un pedófilo, y entonces a partir de eso empieza, no dicen SAP, eso sí, ya no lo llaman SAP, pero a veces lo ponen. El otro día en La Matanza, una jueza puso directamente que era por SAP. ¿Qué hicieron? Un operativo policial. Fueron a sacar un niñito al jardín de infantes, un niño que vivía con su mamá de 5 años, fueron a sacar con la policía al jardín de infantes y se lo entregaron a una abuela que lo había visto 3 veces en su vida. ¿Por qué? Porque la madre no cumplió en hacerlo ver con el padre. El día que el chiquito fue a revincularse con el padre, el tipo lo tiró contra la pared y le dio un golpe y le sacó el hombro del lugar. ¿Hay que llevarlo a ver a ese padre? Hay que cumplir, porque el juez o la jueza dicen que hay que cumplir con este mandato de que el padre es el padre, y entonces hay que, el padre o cualquier otro familiar. Y entonces, ¿quién carga las culpas? La madre y el niño. El niño que llora porque no está donde tiene que estar, no puede ver a su mamá, no está con su mamá, se enferma. Digo, todas estas cuestiones son las cosas de lo cotidiano. Por supuesto que se ha estudiado mucho, se ha avanzado mucho, sabemos de una cantidad de cosas, del grooming, del bullying, y que hay que trabajar mucho con eso. Pero falta política pública. No hay políticas públicas que defiendan a los niños, niñas y adolescentes. Hay una política laxa, diría yo, de alguna manera, que fluye porque hay una Secretaría de Niñez creada por la ley, pero no hay política pública realmente que defienda a un niño. Y yo esto lo discutí con la doctora Giberti una vez cuando le dije, van a abrir otra boca de entrada. Hay montones de bocas de entradas. Para denunciar hay un montón, el OBD, esto, el otro. Para denunciar hay mucho. ¿Y después qué van a hacer? ¿Qué se hace cuando hay que separar un niño y llevarlo a otro lado? ¿Quién lo atiende? ¿Dónde va? Va a parar a un instituto de menores o a un hogar, donde hay un sufrimiento y una revictimización de los niños. Y cuando las madres se llevan a sus chicos, les dicen que los secuestran o que los roban, cuando son sus hijos. Entonces, esta falta de política pública o esta política pública errática que a veces que se separa y se segmenta en pequeños programas y donde cada uno tiene un cachito, pero el niño es uno y es el mismo. No se puede segmentar un niño. Yo he estado en audiencias donde había 16 personas y un nene de 6 años. Y esto es injusto, y yo lo vi. Entonces, digo, empecemos a pensar en esto. A ver, en esta cultura de la que hablaba Rosansky, recién hablaba ella también, en esta cultura del no te metas, de que yo, no es un tema mío, las maestras, cuando uno trabaja con ellos, y los maestros muchas veces te dicen, bueno, pero nosotros nos tenemos que ocupar de tantas cosas y encima nos tenemos que ocupar
de captar señales de abuso o de violencia, y lamentablemente sí, porque los chicos van a la escuela y están insertos en el sistema educativo. Entonces el sistema educativo tiene que responder, no con la atención, pero tiene que saber qué hacer, dónde concurrir, estar informado de que hay un número que se puede llamar, de que están las fiscalías, de que están... pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un chico de interno de Corrientes? ¿A dónde va? ¿Qué posibilidad tiene si no cae en el juez de paz o en el juez de... Y nosotros recibimos todos los días estas demandas de las provincias, de que no hay respuesta, no hay dónde ir, la jueza hace SAP, y nosotros somos una ONG. No tenemos todas las respuestas del Estado. Y muchas veces este Estado ausente hace que estos niños pasen años, años y años victimizados en situaciones de violación de derechos absolutamente. ¿Es tortura? Sí, es tortura, obviamente es tortura. Pero esa tortura está grabada, siempre está grabada. Está grabada por la falta de política pública, está grabada porque no hay lugares de atención a las víctimas, no hay personal especializado. No sé quién dijo, creo que la chica de Chubut, antes que o Viviana, cuando le preguntaron de qué se trataba, no me acuerdo qué, bueno, un término que le preguntó un fiscal de qué se trataba. Digo, esto no, ¿cómo puede pasar? El reclutamiento, exactamente. Esto ya no puede pasar. No puede pasar que uno esté discutiendo con personas de los servicios de protección que no saben de qué se trata la protección de los niños. Yo cuando le decía esto a Eva Giberti, le decía, ¿y qué vas a hacer cuando te venga la demanda? ¿A dónde los mandás? Y bueno, los sistemas de protección no funcionan. No funcionan, hablemos claramente, no funcionan. En la Ciudad de Buenos Aires las defensorías han desvirtuado absolutamente su tarea. No hay personal especializado, la Guardia de Abogados toma enseguida una medida de excepción, que a veces hay que meditarla y pensarla, porque esta medida de excepción muchas veces significa sacar al niño de su medio familiar y ponerlo en un medio extraño, porque de alguna manera hay que resolverlo. Entonces, digo, todas estas cuestiones son las que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de violencia. Las definiciones de violencia, de que se trate la violencia, hay un estudio mundial contra la violencia contra los niños, que es desde el año 2006 y que se viene actualizando cada 10 años, hay que leerlo, es importante leer las leyes, pero yo creo que es importante ubicarnos en la realidad en que están ahora los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y esta realidad no solo es triste, sino que somos responsables todos los adultos y el Estado como garante de los derechos de los niños. Me parece que eso es... Ahora le vamos a dar, como nos sobró un poquito de tiempo, le vamos a dar lugar a las personas, a todas y todos, para que hagan sus consultas, quien quiera. Antes les quiero contar que, como dijeron en la presentación, soy la directora de Diario Digital Femenino. Más allá de que es el único diario virtual específico en cuestiones de género de Argentina, tenemos una biblioteca virtual muy importante y ustedes van a poder descargar ahí material que tiene que ver con el matrimonio infantil en Argentina, la guía de FAME sobre el abuso sexual en la infancia, que fue actualizada el año pasado. Yo ahora les digo la dirección del diario. Sobre ciberacoso, que estuvo hablando Daniela, bullying, grooming, y hay las guías de UNICEF, casi todas. Y hay un material que es importante, que es una investigación de Daniela Saikowski y Olga Salanueva, es una abogada y una socióloga, una investigación sobre los casos de delitos sexuales, el discurso de los jueces en delitos sexuales en la provincia de La Pampa. Y así, hablando en términos comunes, hay SAP para ser dulce. Y esto es gravísimo. Ese libro también lo pueden descargar. Hay muchísimo material. Es diariofemenino.com.ar.
También, como auspiciamos el Congreso, acompañando a Sonia, por supuesto, en todo esto, está en la página del Congreso si se olvidan la dirección. Pero todo es material de descarga gratuita y también van a encontrar algunas de las ponencias y artículos y notas sobre este Congreso. Sí, permiso. Ah. Pasa que no se escucha a la gente que está en el streaming online. Quería referirme a vos, Daniela, porque cuando hiciste tu exposición me sentí identificada cuando contaste esto de que en las denuncias, en estos casos en donde al final se les pregunta si insta la acción penal y la gente no entiende y finalmente dice que no. Me sentí identificada porque yo trabajé y trabajo en un servicio local. Específicamente soy psicóloga atendiendo a abuso sexual infantil y esto me ha llegado en diferentes ocasiones, ¿no? Y estamos hablando también, me parece, de todo el tema del sistema judicial y determinados manejos, ¿no? que revictimizan y que bueno, que me parece muy perverso, ¿no? Entonces, por ahí no sé si es una pregunta, pero nunca pude entender esta última frase, porque si se supone que van a una comisaría a denunciar y a hacer, digamos, una exposición de algo tan grave como es el abuso sexual de un niño o una niña, ¿por qué esta frase de si insta o no la acción penal? ¿No va de suyo que inste a la acción penal? ¿No es obligación que inste a la acción penal? No, pero muchas veces denuncian, perdóname la interrupción, como vos decías, digamos, tengo casos donde ha denunciado la propia madre o la propia escuela, ¿sí? Y realmente no entienden, no tienen por qué entenderlo. Y hubo más de un caso en donde, te repito, como en el que vos contaste, respondieron que no, pero porque no entendían de lo que les estaban preguntando, así como las condiciones en las comisarías, ¿no? Bueno, no vamos a ir, pero digamos, tampoco son las mejores para tomar las denuncias sobre abuso, porque digamos, por lo menos yo trabajo en Provincia de Buenos Aires, aclaro, ¿no? Hablo de Provincia de Buenos Aires específicamente y de un distrito llamado Zona Roja de alta vulnerabilidad, digamos, donde, a ver, en la comisaría de la mujer te toman las denuncias no separado, no hay ni siquiera un espacio físico adecuado, pero bueno, digo, ni siquiera por ahí un adulto tiene por qué entender esta frase. Digo, ¿por qué? No va de suyo que inste la acción penal, ¿por qué esto? Es muy perverso, me parece. Esto no se simplifica así. Las víctimas mayores o menores saben qué significa instar la acción penal. Yo soy sumamente crítica con el sistema de justicia, no me quedo sentada criticándolo, simplemente, como tantos otros colegas, participo en proyectos de reforma del sistema de justicia, porque esto que vos estás diciendo, sumado a todo lo que escuché desde que llegué, me da un poquito como, no de vergüenza, pero decir, vamos, o sea, no podemos dar esta respuesta. Las víctimas o los papás de los menores, de las nenas o de los nenes, no pueden ir a las comisarías, no tienen que ser las comisarías las que reciben este tipo de denuncias. Todos los ámbitos judiciales deberían tener oficinas de recepción de denuncias con asistencia a la víctima específicas, con personal capacitado para saber cómo contener al denunciante, qué preguntarle, para que esa denuncia sea efectuada y toda la información que haya en esa denuncia le sirva después al fiscal para investigar, a los jueces y no los revictimicen llamándolos 4 o 5 veces porque no entendieron lo que le dijeron en la comisaría, o el personal policial puso lo que quería, o el escribiente del juzgado no tiene idea acerca de cuál es el tema por el cual está recibiendo una denuncia. Esto es para empezar. Esto yo lo escuchaba recién a Nora, que hablaba de la falta de políticas públicas. Claro que hay una enorme falencia de políticas del Estado que realmente, fuertemente, luche contra esto. Pero yo lo que noto es que hay como muchos esfuerzos paralelos, ¿sí? Pero no estamos todos juntos, cada uno desde su ámbito.
Me hago cargo de la justicia. Los operadores del sistema tenemos que estar absolutamente capacitados para recibir estas denuncias y llevar adelante estas investigaciones hasta el final, en el ámbito penal, hasta el juicio penal. Y tenemos que estar asistidos con personas que saben de lo suyo, porque quizás yo como fiscal no sé abordar a un papá que le tengo que decir que su hijo fue abusado. Quizás no, es decir, lo puedo hacer desde el sentido común, pero no desde lo profesional. Entonces seguramente voy a necesitar una psicóloga o quizás órganos multidisciplinarios que entre todos, desde un mismo lugar, podamos abordar la problemática. No solamente en cuanto a la investigación y a la efectividad de la investigación, sino cómo vamos haciendo ese seguimiento y esa contención familiar. Todo está separado, todo está suelto, cada uno hace como puede, desde dónde puede. Ok, creo más bocas de denuncia. Ok, bárbaro. Pero ¿quién se hace cargo de esto? Hay gente capacitada que se puede hacer cambio. Y si la justicia no tiene gente capacitada, capaciten a los jueces y a los fiscales. Armen equipos especializados en la materia. No puede el mismo juez o el mismo fiscal investigar un caso de abuso en la infancia y al mismo tiempo un robo de armas. Los fiscales tenemos que estar concentrados en una problemática específica, ¿sí? Es de la única manera. Y no, o sea, yo puedo contarles mi experiencia en las investigaciones, pero vivo capacitándome, escuchando qué es lo que pasa en otros países, intercambiando con colegas, viendo de qué manera podemos fortalecer y dar una respuesta a la comunidad. La justicia hoy, como está el sistema de justicia presentado, es una justicia puertas adentro. O sea, todavía hay poca conciencia de que nosotros estamos para responder a nuestros clientes, que es la sociedad. Entonces tenemos que trabajar puertas abiertas, tenemos que escuchar a todos. Si no entendí algo o no entendió algo, tengo que ser el primero, la primera en decirle qué quiere decir tal o cual cosa, si va a instar o no la acción penal. O sea, son cosas básicas, no son cosas que decimos, uy, lo extraemos de los países de avanzada. No, es un poco de voluntad y es un poco de hacerle honor al lugar que ocupamos. Si no, nos vamos a dormir la siesta, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradecemos a las integrantes del panel Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual en la Infancia.